Lola, la del frasquito, una obra de teatre que parla de les relacions del feminisme i ho fa amb un toc d'humor interpretat per part del grup de teatre del Centre Virgen de l'Olivar de Torrent. Avui el Saló d'Actes de l'Ajuntament de Torrent ha acollit la representació d'aquesta divertida obra teatral i ho ha fet omplint totes les butaques del saló. Pues trata de una señora que está ya cansada de no sentirse valorada y entonces se declara feminista, porque el marido es un poquito machista y entonces ella ya se harta y se declara feminista. Com és la idea, la iniciativa de fer una obra així a l'Ajuntament per part del Centre de Majors? No, yo es que veo muchas obras de teatro en internet y bueno, cuando me gusta una pues digo, pues allá voy, esta para mi grupo. ¿Aquesta obra existia o le veu fet algun retoquet, alguna adaptació? Existía, pero siempre se le hace algún retoquito. Des del centre, aquesta agrupació de teatre, haveu fet més representacions? Aquesta és la primera que compta sobre aquest centre? No, este grupo ya lleva unos años haciendo representaciones. ¿Y cómo os sentiu davant d'aquesta nova representació? Muy contentos, lo hacemos en mucha ilusión. Todo porque también va dirigido a personas mayores y entonces lo hacemos con mucha ilusión para que se lo pasen bien y nosotros lo pasamos muy bien haciéndolo. Tiene su parte cómica, ¿no? Su parte divertida, luego cuando termina la representación haréis unos playbacks. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Que la gente se lo pase bien. Exacto, que se lo pase bien y pasarlo bien nosotros. ¿Y cómo ha sido el proceso de organizar la obra, prepararse y luego ya pues el día de hoy que ya ha llegado? No, eso es sencillo, eso lo vamos preparando entre todos, ensayamos todas las semanas y bueno, y estamos todo el grupo muy unido, trabajamos todos a una y es fácil. Bueno, pues los personajes son 8, pues es esta señora que te digo yo que ya se siente como que está muy dominada por el marido es un poquito machista. Pues salen amigos de ella, este hombre prefiere, antes de colaborar en las tareas de casa, prefiere hacer como que se muere y se pasa casi toda la obra fingiendo que está muerto, hasta va a consentir que lo entierren y todo. Y bueno, hay de todo, hay amigas, pero sobre todo son estos dos personajes, el hombre y la mujer. Y ya para terminar, algún mensaje como que el teatro nunca es tarde para retomar lo que es un arte que no tiene edad, que todo el mundo puede disfrutar, que nadie tenga miedo no a apuntarse aunque sea más mayor. Exacto, no hay que tener miedo. Nosotros hemos descubierto el teatro ya jubilados y la verdad que es una ilusión grandísima. Hay que tener ilusión por superarse, por hacer cosas y sobre todo hacer que la gente se lo pase bien. Y haciendo que esa gente se lo pasa bien, uno mismo se lo pasa bien. Bueno, pues que vaya súper bien y que hoy se haga la obra y sobre todo que vosotros lo disfrutéis muchísimo y el público que lo disfrute mucho. Muchas gracias. ¿Qué significa el teatro para vosotros, para vuestro grupo teatral? Pues es un entretenimiento, aprendemos, memorizamos, que todo es bueno para la edad que tenemos. O sea, que cualquier persona que se quiera animar por la edad que tenga puede disfrutar del teatro y que nunca es tarde. ¡Claro! Eso siempre. Hay que disfrutar de lo que uno hace, hay que hacerlo con ganas, con alegría. Y así disfrutas y haces disfrutar a la gente que va a verte. Una representació on no en falta les rialles, però tampoc els aplausos. El grup de teatre del Centre Virgen de l'Olivar avui demostra que el teatre és un art que no té edat.